Buenos días, buenas tardes, según el horario que hayan decidido ustedes, estudiar, mirar este video que tiene el propósito de darles a conocer las ideas básicas del aprendizaje 1 y del aprendizaje 2 que nos conduzcan a la realización del estudio preliminar, que es el centro del taller de diseño ambiental 2. Sean pues bienvenidas, bienvenidos, y para no abundar, permítanos dar la agenda de trabajo para la sesión de este día. Estamos todavía ubicados en la unidad 1, que es la legibilidad del ámbito y el entorno. Estamos tratando de aprender la manera en que se leen los objetos y las relaciones que existen en un determinado ámbito. Por eso, hoy haremos el repaso de lo que hemos visto al respecto hasta este momento. Después nos centraremos en algunas ideas que necesitamos volver a recordar sobre el estudio preliminar. Y por último, abordaremos la tarea 1 en sus distintos aspectos, así como la tarea 2 en sus diferentes aspectos, de manera que se puedan realizar ambas de manera adecuada. Bueno, pues entonces avancemos en esta revisión de temas. Empecemos con el repaso. Insisto, estamos en la unidad 1 y estamos tratando de leer e interpretar lo que se mira en la realidad urbana que nos rodea. Recordaremos asimismo para ello el propósito del taller de diseño ambiental 2, abundaremos en la cuestión de los aprendizajes y nos centraremos en este repaso en el enfoque que estamos adoptando para el análisis del ámbito del interés de ustedes. Es decir, establecer cuál es el enfoque, que es el de sistemas complejos, repasar un poco las definiciones de ambiente, ámbito y entorno y subrayar la importancia de las relaciones entre todos estos aspectos. Así pues, avancemos en este breve repaso. Como ustedes pueden ver, estamos traduciendo a un lenguaje más cotidiano el propósito del taller de diseño ambiental. Déjenme insistir en que en este momento el nivel de conocimiento es que ustedes logren identificar y comprender. Y en un momento más avanzado puedan evaluar. ¿Qué es lo que van a identificar? Lo que estamos llamando determinantes. Si uno utiliza esta palabra, lo que está queriendo decir es un factor que es visto o entendido como dinámico, porque influye y a su vez es determinado. Es decir, es influido por otros aspectos. Y aquí hemos estado insistiendo en que son los aspectos naturales y culturales los que debemos de identificar. Pero además debemos de comprenderlos. Es decir, debemos lograr alcanzar una explicación de cómo es que son, o sea, su descripción, de cómo es que se relacionan, es la dinámica que establece entre ellos, para poder establecer, fíjense, la palabra ahí es establecer, ¿es posible? ¿Y qué es lo que se puede y, digamos, modificar de tal manera que el conjunto de todos esos factores determinantes ubicados en un determinado lote o terreno, pues mejoren su unidad y con eso hemos dicho
pues ustedes se vean gratamente complacidos en el logro de una modificación de la realidad, que a ustedes de alguna manera les interesa. En este sentido, el propósito lo que hace es buscar que nosotros alcancemos 3 tipos de aprendizajes de los cuales ya hemos en sesiones anteriores platicado. Aprendizajes declarativos, o como se dice en el CCH, aprender a aprender, son específicos del diseño, conceptos, teorías, descripciones, y los aprendizajes procedimentales o el aprender a hacer, en este semestre nos va a llevar todo el semestre porque está integrado de pasos y etapas y fases y maneras de hacer que se van articulando unas con otras, de tal manera que la resultante final es lo que estamos llamando el estudio preliminar de un ámbito. Fíjense lo interesante, a su vez, este procedimiento tiene el concepto, tiene un nombre, que es el que acabamos de decir, que a su vez conceptualiza y explica el proceso que vamos a ir realizando a lo largo del semestre. Bueno, esta parte es la más interesante, pero permítanme ligarla con los aprendizajes aptitudinales. No es posible asimilar los conceptos y las teorías y realizar los procedimientos de los que estamos platicando si mi actitud no es empática. Es decir, si yo no me pongo en los zapatos tanto de mis compañeros como de quienes están pidiéndome una propuesta de mejora del lugar que a mí me interese, entonces yo no voy a poder desarrollar esa propuesta. Necesito, insisto, ponerme en los zapatos de los demás, tratar de pensar, actuar, entender el mundo como lo entienden los otros. Eso es la empatía. Porque a partir de que logramos esta empatía, es posible generar respeto y la colaboración y el diálogo que es necesario que en el ámbito académico, que en el trabajo del diseño, en equipo, ya en el mundo contemporáneo, en equipo, se pueda realizar para beneficio de nuestro prestador de servicio, para nuestra persona beneficiaria o aquella persona que nos ha solicitado, pues elaboremos esta propuesta de mejora. Así pues, como pueden ver, los 3 aprendizajes están íntimamente ligados y son muy importantes. Pero el tercero, tal vez es necesario que lo remarquemos porque en la época en la que estamos viviendo, a pesar de todo lo que se nos dice, en realidad no funciona la sociedad, no funcionan los grupos de los profesionistas y no es precisamente con empatía, respeto, colaboración y diálogo para desarrollar las múltiples actividades. Bueno, avancemos un poquito más en este desarrollo y recordemos una canción, espero que se acuerden. De la fábula de los 3 hermanos, ¿verdad? De el descubrir y fundar, habíamos dicho, es importante, y en esta fábula se nos cuenta la manera en que es posible realizar esto. De 3 hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar.
y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuánto iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se le enderezó y anduvo esclavo ya de la precaución y se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión. Ojo que no mira más allá, no ayuda al pie. Óyeme esto y dime lo que piensas tú. Bueno, no la vamos a escuchar toda, nada más era la idea de que ustedes recordaran que la fábula, esta narración que nos da una enseñanza, nos dice, no podemos, si queremos ir a investigar y fundar, crear algo, producir algo, no podemos estar con una mirada corta. Tenemos que lanzar al horizonte nuestros propósitos, pero además no podemos solamente ver al horizonte, necesitamos ver los distintos pasos que nos lleven a ese propósito general y más grande que nos anima. Pero eso lo tenemos que hacer de manera coordinada, porque de otra manera podemos dar un traspié y caer. Por eso es que a nosotros nos interesa el estudio preliminar como un procedimiento que adopta precisamente la articulación de estos pasos que hace posible tanto ver el largo plazo, el horizonte más lejano, aquello que queremos fundar, como los pasos intermedios y las etapas y los detalles que nos hacen realmente avanzar al propósito, al logro del propósito que nosotros queremos conseguir. Por eso lo recordamos, aunque en este momento, ¿verdad? Lo dejemos aquí y ojalá ustedes puedan seguir con esta metáfora aplicándola a nuestro trabajo. Bueno, avancemos al siguiente aspecto que necesitamos recordar el día de hoy y es, bueno, ya sabemos que debe de haber un procedimiento ordenado, articulado, y es nuestro estudio preliminar. Y bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer el enfoque? ¿Cómo vamos a empezar a identificar, a aprender conceptos y teorías que nos ayuden a identificar y comprender? Y ahí es donde entra precisamente el punto de el enfoque de los sistemas complejos, que ustedes ya tienen aquí en su pantalla la definición del sistema complejo, que es una diversidad de elementos que incluso a su interior son diversos en sus características y sus relaciones, pero que por sus características se articulan como una unidad, independientemente del nivel de organización o de estructuración en que se encuentren. También, como hemos estado platicando, el ámbito, es decir, un lugar, un terreno, una zona física delimitada constituye un sistema complejo desde nuestro enfoque. Y así es como hemos propuesto que se estudie, aquellos que lo quieran hacer, el CCH Vallejo como un ámbito delimitado, un terreno delimitado, con el enfoque de sistemas complejos. Insistimos, ahí es importante que se vea que hay una integralidad, pero que esa integralidad es posible porque hay una diversidad de factores o componentes, esos determinantes, insisto,
vistos con una mirada dinámica, influyen, son influidos, tienen distintas relaciones. Otra vez, ellos influyen, pero a su vez sufren influjos, sufren cambios gracias a que los otros componentes, los otros factores están de alguna manera incidiendo en ellos. Y hemos dicho que existen distintos niveles de interacción. Por ejemplo, en el mismo CCH hemos planteado que un primer nivel de interacción es, por ejemplo, un estudiante. Otro nivel de interacción podría ser un grupo de estudiantes junto con un profesor que hacen una aula o un grupo académico. Los distintos grupos académicos, por ejemplo, de sexto, se convierten en otro nivel de interacción y así podemos ir avanzando en esta visión de los niveles de interacción. En cada nivel, hemos dicho, hay distintas relaciones y distintas formas en que esas relaciones se concretan. Para avanzar hemos dicho también que el ambiente es estos componentes, tanto naturales como culturales, ¿verdad? Que llamamos ambientes o los llamamos ambiente cuando nos afectan, cuando el ser humano adoptando una actitud pasiva, una actitud de ser influido, estos factores, esto que estamos llamando ambiente, lo influyen de manera física, fisiológica o psicológicamente. También hemos platicado cómo en ese ámbito, el ver los objetos naturales, los objetos culturales o hechos por el ser humano, todos estos en interrelación de acuerdo a los distintos niveles, cuando los observamos como si fueran una fotografía, les hemos llamado imagen urbana. Y esto es posible porque hemos dicho, esa imagen urbana es la forma en la que se manifiesta la ordenación dada cierta ubicación y relación de los componentes. O diciéndolo de otra manera, los componentes en un ámbito, entendidos como sistemas complejos, se ubican, se ordenan de determinada manera, se interrelacionan y eso constituye lo que hemos llamado una estructura. Esa estructura se hace manifiesta, se puede observar a través de lo que llamamos la imagen urbana. Y claro, ¿verdad? Hemos dicho que esa forma y esa estructura existente en un ámbito es lo que llamamos el ambiente y es lo que nos influye. Y cuando nosotros determinamos que esos componentes, esa orden, esa ubicación y esas interrelaciones, es decir, la forma y la estructura, nosotros estamos ya con una actitud de cambio, de modificación, empezamos a utilizar la palabra entorno. Y eso es lo que hemos hasta este momento revisado. En el siguiente momento veremos lo que es el estudio preliminar, las etapas de este mismo y avanzaremos en los demás puntos de la agenda del día de hoy.